En este espacio hablaremos de todo lo que necesitamos saber, aprender, transformar y aplicar para tener una vida feliz, saludable y equilibrada. Porque para estar bien hay que alinear cuerpo, mente y espíritu. Y así poder liberar tu potencial. Soy Marisol Romero y esto es Bienestar Bien. En este capítulo voy a conversar con la doctora Gabriela Moreno. Ella es médico con maestría en la Universidad de Nottingham de Reino Unido en Medicina del Deporte, en Medicina Funcional en el Functional Medicine University, en el School of Applied Functional Medicine también. Y podemos encontrar artículos médicos que escribe para la revista Vida Activa de Ecuador. Listo, ya estamos conectadas con la doctora Gabriela Moreno. Le voy a decir Gaby. Es la primera vez que nos vemos de manera virtual y le estaba diciendo gracias por aceptar esta entrevista y por permitirme conocerte, porque yo ya la seguía en redes hace tiempo y me gusta mucho cómo ella comparte su información, su conocimiento y aconseja a todas las personas que le siguen tener una mejor y una mayor calidad de vida. Y hoy vamos a introducirnos en este tema que se ha puesto muy en tendencia, pero que no es nuevo, y es el ayuno y el ayuno intermitente. Pero el ayuno per se existe desde que el mundo es mundo, en sus inicios con características religiosas, y nos vamos a ir así súper hacia atrás, más que orientado hacia la salud, ¿no? El ayuno por razones espirituales, por ejemplo, y religiosas ha sido parte de la tradición humana desde la prehistoria. Se menciona en el Upanishad, en el Mahabharata, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el Talmud y en el Corán. Pero, ¿cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado ese hábito que ahora está en tendencia, que también tiene mucha polémica? Se considera en algunos círculos como una dieta, en otros como una filosofía de vida, en otros como también parte de su espiritualidad, y en otros como una práctica para activar la energía, la salud digestiva, metabólica y reforzar la producción celular. Y bueno, todas estas interrogantes y todo lo que yo he leído me llevó a buscar a la doctora Gabriela Moreno para hablar sobre este tema, porque ella es la que sabe. Yo soy la que hace y consume, pero tú eres la que sabes, y qué mejor que nos orientes, Gaby, así que gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, Marisol. Estoy encantada de estar aquí. Es un tema súper interesante, súper importante, porque como dijiste tú, tiene ya mucho tiempo, desde la prehistoria, incluso desde el primer médico. Hipócrates es la primera médico descrito que ha practicado el ayuno, y no para las razones por las que se practican ahora o las que se ha vuelto una tendencia, que es el bajar de peso, sino para permitir al cuerpo que sea un espacio para reparación celular, para repararse, para recuperarse, para regenerarse. Entonces, sí, se practica sobre todo en entidades espirituales, en bastantes religiones, asimismo con un momento de desconectarse de esta abundancia del alimento y encontrar una abundancia interna en nuestro ser, que dejemos de ser tan dependientes de aquello que ingerimos para más bien encontrar una salud interna. Y obviamente con los estudios científicos ahora se han encontrado múltiples beneficios para la salud de una práctica de ayuno. Y por esta causa hay varios tipos, varias formas y formulaciones de hacer ayunos. Y no es la misma prescripción para todos del ayuno intermitente, sino que debería tener ciertas variaciones de acuerdo al género, al estado actual de la salud, a las intenciones incluso. ¿A la edad? ¿También tiene que ver con la edad? También se puede adaptar a la edad, sí, tiene mucho que ver también ahí, sí. Claro, pero ¿cuándo empieza, Gaby, a tomar fuerza el ayuno intermitente relacionado con la salud? Hay un estudio, encontré, no sé si antes, en 1943, un estudio científico que empezó en roedores. ¿Hay constancia de algo anterior a eso, ya con una visión más sobre la salud? Hay un poco de constancia sobre estudios muy previos a esa fecha para saber cuánto tiempo el cuerpo puede estar sin el alimento. ¿Sí? Y muchos de esos estudios son muy anecdóticos,
teniendo en cuenta que los grupos, los sujetos que se han estudiado fueron simplemente experimentos de uno, ¿sí? Que al final es algo muy válido hoy por hoy, porque cada uno de nosotros somos un experimento de uno, pero no nos permitía en ese tiempo de identificar cuáles exactamente son los estados de salud, teniendo en cuenta también que son durante los últimos 60, 70 años donde nuestra salud como humanidad se ha deteriorado. Entonces, tenemos que empezar a ver más bien dónde el ayuno intermitente ha tenido un efecto positivo en la salud dentro de los últimos 60, 70 años, porque es cuando más vemos un problema en nuestra salud integral. Hay varios, tú dijiste hace un momento, varios tipos de ayuno. Yo quisiera mencionar algunos y que nos vayas diciendo de manera muy coloquial, muy fácil de entender, de qué van y para quiénes sería mejor aplicar. Porque yo escucho que hay personas cerca de los 30 años que empiezan a hacer ayuno y luego personas de edad avanzada, después de los 50 años también, que empiezan a hacer ayuno y unos ven unos resultados y otros ven otros resultados, por supuesto, obviamente, y depende del ayuno que hagan. Uno de estos ayunos es el interdiario, que implica restringir alimentos por 24 horas y luego comer las siguientes 24 horas. El alternar la restricción de calorías diariamente, dicen que en este tipo de ayuno prolonga la vida. ¿Es verdad? Todo hay que tomarlo como con pinzas, es una frase que es muy poderosa si lo decimos así, pero siempre hay que pensar cuál es la persona que queremos mejorar esa salud y prolongar la vida. Entonces, para responder un poco los tipos de ayuno, tenemos el ayuno intermitente más común de 16 a 8 horas. Eso significa 16 horas de ayuno, que no consumo nada más que agua, o algunos líquidos que no rompan el ayuno, como son el café o el té. Tengo una ventana de 8 horas para consumir alimentos. Después tengo ayunos de días alternos, que son los que acabas de describir. Después tengo ayunos que son incluso de hasta 48 horas y luego tengo el resto de mi semana normal. 48 horas me muero. No puedo. Sí, no. Se han descrito ayunos de hasta 7 días. Wow. Bueno, los ayunos religiosos que ni siquiera toman agua, ¿no? Son así como súper rígidos, ¿no? Y yo no he probado, no sé. Yo hago el de 16 horas, 16-8, y me va muy bien, no tengo ningún problema, pero no empecé así. Yo empecé con el de 12, luego me fui a 14 y luego me fui a 16, que es en el que estoy ahora, y solamente 5 días a la semana. No sé si estoy haciendo algo mal, pero me siento bien. Ok, ahí es donde viene el experimento de uno, ¿sí? Yo personalmente vengo haciendo ayunos por lo menos unos 6 años, en los cuales justamente como tú describes, esa sensación de claridad, esa sensación de energía que es muy abundante durante tus horas de ayuno, eso es uno de los beneficios. Y sí, es porque existe un proceso de autofagia, de regeneración celular interna que permite que tengamos células con más fuertes mitocondrias, que nos permite usar energía de las grasas como nuestra fuente principal de energía. Y es un tipo de energía sostenible, que no tiene altibajos, a diferencia de cuando consumimos carbohidratos o cuando rompemos el ayuno con un alimento que suba mucho mi insulina. Entonces, los distintos tipos de ayuno obviamente vienen mucho más acuerdo a cuál es el que la persona tolera mejor, ¿sí? Y la manera como empezaste tú es perfecta, porque lo mínimo que quiero en un ayuno, incluso para la salud, en el día a día, es de 12 horas. Que es el tiempo mínimo necesario para permitir que empiece este proceso que se llama de autofagia, en el cual básicamente es como el proceso de reciclaje y autolimpieza dentro de mi cuerpo. Y esas 12 horas de ayuno me permiten hacer eso. Y la manera más fácil es cuando empiezo mi ayuno con el último bocado de la cena, por ejemplo, y aprovecho las horas del sueño y que complete 12 horas del momento de desayunar. Que eso generalmente las horas de sueño deberían ser 8, digamos que tienes 8 horas que no vas a comer porque estás durmiendo y regalas 4 más y completas las 12 y ya está, no es tan grave. Y teniendo en cuenta que mi última comida idealmente tiene que ser 3 horas antes de ir a dormir.
Entonces, ya de por sí, hasta el momento que me despierto, ya han pasado 11 horas, sin ningún problema. Entonces, esa es la manera más sencilla y se puede sostener incluso hasta 7 días a la semana. Mi recomendación profesional no es empezar de una con los 7 días, sino ir probando poco a poco, porque lo que quiero es que mi cuerpo se adapte a eso, entiende que lo que no estoy haciendo es restringiendo momentos de alimentación, porque uno de los problemas que más se ven con el ayuno es que si es que yo no estoy preparada emocionalmente, si mi cuerpo no está listo físicamente también para entrar en este cambio, entra en un estado de estrés, en el cual el ayuno sí se vuelve un estresor más, que es perjudicial hasta un punto. Entonces, es por eso que escuchas muchos profesionales que no lo recomiendan, porque por el susto a no entender qué es lo que está pasando y porque como humanidad hemos estado tan expuestos a periodos de famina, a periodos de abstinencia de alimentos por guerras, por enfermedad, que ha habido una ausencia de estudios en cuanto a hambruna o ayunos obligados, llamémoslo así. Claro. Teniendo en cuenta que en esos periodos vemos gente que ha tenido esos ayunos, que obviamente su salud no floreció. Y es el miedo de la humanidad a tener hambre, ¿sí? Entonces, empezar un ayuno noble con unas 12 horas y después ir prolongando ciertos días de la semana y luego otros días de la semana ser un poco más flexible y romper mi ayuno a las 12 horas justamente. Entonces, le permite a mi cuerpo entrar en estos estados de salud más fácilmente. Y de regenerarse, además de los otros beneficios. Exacto, claro. Y además tiene otros beneficios que es uno de los cuales me gusta más porque le permite al cuerpo ser lo que se llama metabólicamente eficiente. Y flexible, en lo cual mi cuerpo va a tener una mayor facilidad y una mejor habilidad, llamémoslo así, de fluctuar entre el consumo de grasas y el consumo de carbohidratos como fuente de energía. Entonces, de esta manera tenemos no solamente estables mis niveles de glucosa e insulina, que son muchas de las causas de la diabetes, por ejemplo. También tenemos estables mi respuesta inflamatoria, porque tuve un proceso de reparación general, de reparación celular, y el momento que por A o B yo no tengo alimento, mi cuerpo ya sabe que puede ir directamente a las fuentes de grasa para usar energía y va a tener una mejor mecánica para hacer eso más eficientemente. Entonces, dime. Ya me viste que quería hacer otra pregunta. No sabes la cantidad de veces que te he querido interrumpir porque, claro, mencionas cosas que tengo en mi mente y preguntas que ya tengo preparadas después de todo lo que vengo haciendo desde hace un año y que he leído, porque no es que lo hago sin saber, pero siento que aquí en Ecuador todavía no se conoce ni se entiende mucho ni se ha estudiado. No hay una universidad que te enseñe, como tú has podido estudiar, sobre ayuno intermitente y sobre estos procesos físicos. Entonces, claro, los nutricionistas o nutriólogos, muchos en Ecuador, no lo recomiendan, pero yo creo que es más porque no lo conocen y no lo han estudiado, que por eso, ¿no? Que es lo que acabas de decir tú. Pero mencionaste algo clave, que son las emociones, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en ayunas y esto a ciertas personas, no a todas, les altera en cuanto a sus estados de ánimo? Es decir, se ponen irritables, tristes, agresivos. ¿Qué pasa cuando vas viendo estas reacciones cuando haces ayuno? ¿Debes dejarlo? ¿Estás haciéndolo mal? ¿Qué es? Ok. Las reacciones del cuerpo, sobre todo emocionales, en inglés hay un término que se llama hungry, que es irritable y mal genio por el hambre, se debe a bajas en el azúcar, un periodo de hipoglicemia. Y si es que esto aparece en un periodo de ayuno, es porque esa persona su cuerpo no tiene esta flexibilidad metabólica de la que estaba hablando. Entonces, claro, ese cuerpo está usando carbohidratos como fuente de energía durante su ayuno y de repente no tengo más carbohidratos, baja mi glucosa en sangre. Entonces, el cuerpo lo que va a hacer es prender todas las alarmas para que comas, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo que pedimos es dar un paso atrás y ser un poco más nobles con el ayuno y tal vez, en vez de ser de una el no comer, romper este ayuno cambiando un poco la primera comida, cambiando esta comida de ser
una ingesta rica en carbohidratos, a que más bien comencemos con una dieta rica en grasas y proteínas para que el cuerpo entienda de dónde sacar energía. Es decir, Y poco a poco ir aumentando. cuando sales del ayuno no salgas con un pan, Ujú. no salgas con pasta, Exacto. no salgas con nada que tenga harinas. Nada que tenga harinas ni azúcar de por sí, ni siquiera solamente con una fruta, ¿sí? ¿Con qué Necesito que tendríamos que haya salir proteína y grasas. del ayuno? Podríamos salir, digamos, a comer huevos, por decir, a comer Perfecto. aguacate, se me Sí. ocurre, y digo huevos para los carnívoros Ajá. los veganos que comen, no, perdón, Vegetarianos. los Ujú. vegetarianos que comen huevo el aguacate para los veganos que no comen ese tipo de proteínas. ¿Cuál sería la proteína ideal al salir de un ayuno para un vegano? Pueden ser batidos de proteína, puede Ujú, ser tofu, por ejemplo, ujú. o incluso por lo menos un puñado de nueces. Ah, las nueces sí, ya, perfecto, Ujú. buenísimo. Ahora, cuando el ayuno genera, ya que estamos hablando de las emociones, cuando el ayuno genera ansiedad por comer, que estás en esta espera de me muero Ujú. de hambre, ya quiero salir a comer porque me muero del hambre, y de repente salen a comer lo primero que haya, y lo primero que hay, se me ocurre, puede ser pan, un sándwich, algo súper, súper pesado para procesar en el estómago que ha estado tantas horas vacío y tranquilo. Sería como botar a la basura este esfuerzo, ¿no? Todas estas horas, ¿qué pasaría? ¿Habría un efecto rebote? No necesariamente, pero creo que si es que la persona que está practicando ayuno está presentando ese tipo de síntomas muy frecuentemente, en el cual llego muerto de hambre, tal vez Mm, también ujú, hay que tener un paso atrás y ver qué más está haciendo que mi cuerpo responda con un exceso de hambre. Porque lo que vemos en una persona en la cual el ayuno está funcionando idealmente es que el hambre se desvanece. No tengo hambre y a veces podría pasarme incluso horas hasta que me acuerdo que tengo que comer. Entonces, eso significa que las hormonas que están comunicando en mi estómago y mi cerebro que estoy saciado o que no tengo hambre están un poco reactivas. Y esa es una ujú. señal un poco de inflamación y de inflexibilidad metabólica. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es de nuevo, dar un paso atrás, acortar un poquito esa ventana del ayuno y empezar a ordenar un poco las comidas y los ajustes de los macronutrientes, cuántas grasas, cuántos carbohidratos y cuánta proteína, Ujú. para que esa persona no llegue con una muy bajón hormonal o una respuesta muy agresiva a nivel adrenal, que es la que me pone ansiosa y un poco irritable también. ¿Sí? Ujú. Entonces tiene que ver con hormonas y justo es interesante que tú también haces un ayuno de 16 horas porque um, es interesante que la mayoría dentro de los últimos estudios, no recomiendan que las mujeres hagan ayuno muy frecuente y no más de 16 horas, Ujú. justamente porque afecta mucho el nivel hormonal. Entonces, um, cuando yo hago mucho deporte, por ejemplo, también me toca dar un paso atrás, intentar romper mi ayuno a las 14 horas a más tardar, porque no quiero crear llamémosle daño a nivel hormonal y que mi sistema tome en cuenta, piense que estoy matándome de hambre por Claro. mucho tiempo. Claro, y he escuchado también ahorita que En- dices lo del deporte, no he escuchado, he leído y he visto en videos que hacer ejercicio en ayunas beneficia. Sin embargo, un día, en mi caso, yo no soy deportista, pero hago de vez en cuando. Dentro de mi Ujú. ayuno normal, no sé, tuve ganas de hacer ejercicio, me subí en la bicicleta a hacer spinning, casi me desmayo. O sea, me mareé, fue así como, ¡oh! Fue súper fuerte y dije, wow, no vuelvo a hacer ejercicio en ayunas, pero yo había leído que era beneficioso. Me imagino que para una persona que está acostumbrada y tiene el hábito. Sí, exacto. Y también depende muchísimo el tipo de ejercicio, porque justamente el spinning, como hiciste tú, es un tipo de ejercicio que utiliza tanta glucosa durante el entrenamiento. Ujú. Eso quiere decir los ejercicios de alta intensidad y larga duración, los ejercicios de rendimiento, de resistencia que tengan mucha duración y alta intensidad, utilizan más glucosa naturalmente.
Entonces mi cuerpo, si es que es metabólicamente eficiente, va a utilizar primero la glucosa que está en el músculo. Y si no tengo nada de glucosa en mi sangre e hígado, no soporto el ejercicio y despiertan todas las señales de alarma que Claro. es sudoración fría, palpitaciones agresivas, un poco de ansiedad. Entonces viene muy de la mano de eso. Entonces también es educar al cuerpo en incluso con qué tipo de alimento voy a cerrar mi día, si es que voy a hacer ejercicio en ayunas y también el tipo de ejercicio que hago en ayunas hasta que el cuerpo se Se adapte. Y adapte. además sí, y además la hora en la que hago ejercicio y voy a romper el ayuno tiene mucho que ver también, porque si quiero tener los mejores beneficios del ejercicio para quemar grasa, para ganar masa muscular, obviamente tengo que tener en cuenta que la primera hora después de hacer ejercicio es mi hora dorada para tener los mejores beneficios, Ujú, en los ujú. cuales voy a romper mi ayuno. Entonces, quiero que el ejercicio sea muy cerca de la hora que voy a romper el ayuno para tener los mejores beneficios de las dos cosas. Ahora, cuando yo entrenaba, y esto la gente que entrena lo sabe perfectamente, y sobre todo aquellos que desconocen esta nueva tendencia del ayuno intermitente, quizás lo escucharon, pero no lo han aplicado. Y es que tenías que comer o tienes que comer 5 veces al día más o menos cuando estás entrenando. A mí me costaba mucho trabajo comer las 5 veces en el día porque yo no soy una persona que tiene hambre habitualmente, ¿no? Yo como Ujú. me obligo a comer las 3 comidas diarias o me obligaba antes del ayuno a comer las 3 comidas diarias, yo después me olvido hasta que siento que mi cuerpo me está pidiendo alimento. Entonces, pasar de las 5 comidas diarias hacer ayuno y que se conviertan prácticamente en dos. ¿Cómo haces esa transición cuando eres una persona que entrena, no deportista, pero sí que entrenas, di tú, unas 4 veces por semana? Ok, aquí la pregunta es un poco compuesta, porque Ujú. venimos de una rutina de comer 5 veces al día en el que el cuerpo está todo el tiempo produciendo insulina, 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 a de repente quitarle un periodo de producción de insulina. Entonces el cuerpo es como, ¿qué me pasa? Ujú. Entonces lo primero que hay que hacer es primero separar el espacio entre las comidas y dejar las tres principales. Ujú. Y si es que hay hambre o si es que hay necesidad, que haya un pequeño snack, ¿sí? Ujú. Eh, es un poco un mito y más bien no voy a decir opuesta, pero no me gusta mucho la práctica de las 5 comidas al día, a menos de que la persona tenga una necesidad clínica de este tipo de alimentación. Ujú. Por ejemplo, necesito reparar mi sistema digestivo, entonces no puedo tener comidas grandes. Pero en términos generales, lo que quiero es 3 comidas principales bien formadas, con suficiente espacio entre las comidas, porque incluso permite este ayuno entre comidas que también volvamos a esa flexibilidad metabólica. Ujú. Y también permitimos que mi sistema digestivo, sobre todo, tenga lo que se llama una onda limpiadora, que no solamente propele mejor mi digestión, sino que limpia toda la pared intestinal entre mis horas de comida. ¿Sí? Entonces, es la primera manera como comienzo a adaptarme para poder prolongar ese espacio entre comidas y luego sí puedo hacer un ayuno. Entonces, es un poco educar e ir paso a paso, ¿sí? De ir de 5 comidas a un ayuno intermitente es un poco Claro, radical para el sí, sí, cuerpo. drástico. Hay que ir haciendo paulatinamente. ¿Qué pasa con el tema del músculo? Cuando uno quiere crecer músculo y la gente que come estas 5 comidas al día es para que no pierdas músculo supuestamente, y estés marcado, o en el caso de los hombres, pues crecer ese músculo. ¿Qué pasa con el ayuno en este sentido? Ok, hay muchas estrategias. Hay que tener en cuenta que el ayuno intermitente no es un estado de ayuno completo y no significa, para una persona que quiere mantener su masa muscular, no significa que voy a dejar de comer. Simplemente tengo que ser más inteligente en mis ingestas. Y en la vida moderna que tenemos ahora, en la cual el físico es muy importante, sobre todo en la parte de construcción muscular, tenemos elementos como aminoácidos esenciales que no me rompen el ayuno, pero es una proporción de los aminoácidos o las pequeñas, llamémoslas proteínas, que me ayudan a construir el músculo. Entonces, si tengo ingestas de estas sin romperme ayuno, y cuando rompe el ayuno tengo mi proporción igual de proteína, mi proporción igual de proteína. Entonces puedo tener mi ventana de ingesta, la ventana en la que voy a comer, con mis 2, 3 comidas que tengan la misma proporción de proteína
Y antes de romper el ayuno y apenas termino y apenas comienzo, puedo tener ingestas de aminoácidos esenciales que no permitan que mi cuerpo rompa mucho el músculo. Pero sí hay que tener en cuenta que no necesariamente porque voy a tener un periodo de 12 a 16 horas voy a perder masa muscular, porque lo que hace el cuerpo es más bien estar en este estado de limpieza que también afecta la salud de mis músculos. Ujú. Idealmente no es un estado de ayuno en la cual voy a estar extremadamente activo, que fomenta la ruptura muscular, sino más bien es un estado de reparación. Y lo que más hace el músculo cuando estamos en reposo es intentar repararse continuamente. Y ahora, Entonces no hay que sí, tener un miedo. Ujú. claro. Ahora pasando de la parte física, otro tema que me atrae mucho del ayuno intermitente es que según lo que he leído, los estudios que se han hecho, em, aumenta los factores importantes para el aprendizaje y la memoria en la edad adulta. Hace un momento te decía que es un tipo de ayuno y vamos a ver unos resultados a partir de los 25, 30 años y van a ser otros resultados a partir de los 50, 60 años. Y en edad adulta, por ejemplo, estos estudios han arrojado que puede aumentar los factores de aprendizaje, que puede producir incluso nuevas neuronas. Sí, se ha escuchado un poco de estos estudios que son un poco jóvenes, porque no se estudia mucho el ayuno en realidad, Ujú. porque es una práctica muy novedosa, sobre todo en estas edades adultas. Ujú. Pero obviamente, si es que en este periodo de ayuno estoy regenerando la función de mis células, básicamente estoy reciclando células que no funcionaban bien por mejores células, por células que Ujú. van a tener la capacidad de usar mejor energía, la capacidad de comunicarse mejor con otras, por la práctica de ayuno continuo. Entonces, sin lugar a duda, esto también se aplica para las células neuronales, para las células cerebrales, para las células digestivas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que a partir de los 50, 60 años y en adelante, aquí sí es muy importante dar ingestas de proteína un poco más seguidas y espaciadas, ¿sí? No queremos tampoco muy alto, pero más bien tener una dosis frecuentes de proteínas, Ujú. por lo menos en esta ventana de ayuno. De Entonces, 8, y en realidad, en la ventana de ayuno de 16 horas y 8 horas de ingesta, en esas 8 horas, ¿cuántas veces tendría que comer proteína la persona, sea vegano o sea carnívoro? obviamente lo importante es pensar en cuál es el objetivo. ¿Sí? Ujú. Si es que yo quiero mantener mi masa muscular o tal vez crecerla incluso, necesito dosis de la misma cantidad frecuentes. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago, porque mi deporte es muy dependiente del peso también, es rompo mi ayuno simplemente con colágeno, Ujú. porque no me gusta desayunar tampoco, entonces a las 14 horas lo rompo con colágeno y vitamina C en una bebida, pero tengo mis 20 gramos, llamémoslo así, 20 a 30 gramos, mi siguiente comida tiene 20 a 30 gramos, entonces tengo más o menos 3 a 5 ingestas, dependiendo de la carga de entrenamiento de ese día, de 20 a 30 gramos continuos, En esas siguientes horas de comida. en esas 8 horas de Ajá. ingesta. Ok, Ujú. ok. Entonces, lo importante no es, obviamente es importante tener la proporción de acuerdo al cuerpo de uno, ¿ya? De estos macronutrientes que mi cuerpo necesita. Pero si lo que quiero es seguir construyendo masa muscular, tengo que darle a mi cuerpo las herramientas. Y en estas están estos aminoácidos cruciales. Entonces, para las personas veganas, por ejemplo, necesito combinar distintos tipos de fuentes vegetales de proteína, como son el tofu, como son tal vez la harina de alberja, la de chocho, que me permite tener los suficientes aminoácidos, en especial leucina y Ujú. metionina, para Ujú. poder formar masa muscular. Entonces, si es que tengo esta presencia de estas frecuentes, el cuerpo tiene la habilidad de entender y utilizar esos aminoácidos para mantener la construcción de masa muscular continua. Ujú. Estuve viendo hace un tiempo dos documentales interesantes. Uno de la BBC que se llama Ujú. Horizons,
que se llama Come, Ayuna y Vive. Bueno, Horizons los que hacen el documental, y el título para que lo busquen en YouTube porque está ahí, Come, Ayuna y Vive Más Tiempo, que grababa a personas que ayunaron 2 días consecutivos, por ejemplo, por semana, conocida como la dieta 5-2. Las mujeres consumían entre 400 y 500 calorías y los hombres entre 500 y 600 durante los días de ayuno, y durante los días de alimento la dieta era regular. Y claro, los cambios en la vida de estas personas no son solamente físicos, son intelectuales, son de energía. Y por otro lado, hay otro que también estuve viendo y me lo repetí anoche porque lo había visto hace varios tiempo, que se llama The Goop Lab de Gwyneth Paltrow, que ya tiene una plataforma que habla sobre estilo de vida. Y entonces ellos hicieron un estudio con este italiano conocido en estos temas de ayuno intermitente, Walter Longo. Walter se escribe, sería Walter en español, pero se escribe con B corta. Walter es italiano. Me gustaría también que lo googleen para que escuchen lo que él dice sobre el ayuno intermitente. Y hablaban mucho también de que en muchos casos ha mejorado las enfermedades como la diabetes, el cáncer. Se ha hecho muchos estudios o ensayos en ratones precisamente sobre este tipo de enfermedades del corazón también, neurodegeneración, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta estudiar un poco más, a pesar de que hay muchísima información dando vueltas en el internet, y una de las razones por las que estamos haciendo estas entrevistas en este espacio, en este podcast de AWA, es precisamente para llevar esta información, Gaby, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, un poco más clara. Es decir, ¿es para mí, no es para mí el ayuno? ¿Cómo empiezo? Un poco ya para concluir la conversación, ¿qué les dirías a las personas que todavía no están convencidas del ayuno, que están escuchando y que están leyendo y que dicen, bueno, no sé si es para mí o no es para mí? ¿Qué tienen que hacer primero? Ok. Me encanta cómo resumes todos los beneficios del ayuno y van mucho más allá de nuestro entendimiento, porque prenden ciertos elementos dentro del cuerpo que, de nuevo, están mucho más allá de nuestro entendimiento del día a día, pero están ahí. Entonces, lo primero que yo recomiendo a las personas es que entiendan o no, o quieran probar el ayuno o no, lo primero que hay que hacer para la salud es permitir un buen espacio entre la cena y el desayuno, de al menos 12 horas. El desayuno de por sí, la palabra dice, es romper el ayuno. Entonces, ¿quieres romper el ayuno? Sí, por lo menos quiero ese espacio de 12 horas como un espacio de respeto para el sistema digestivo, un espacio de respeto para nuestros sistemas internos de desintoxicación y una manera de respeto para nosotros mismos, para entender que la comida no es nuestro jefe, que no somos dependientes de lo que está al frente de mí y lo que me meto en la boca, sino que tengo la autonomía de dejarlo y permitir que mi cuerpo viva, ¿sí? Porque al final es eso. El sistema digestivo está tan ocupado siempre en el proceso digestivo que por lo menos esas 12 horas le permiten descansar y regenerarse. Entonces eso es lo mínimo necesario que diría que como recomendación al público general, niños, adultos, embarazadas, por lo menos de esas 12 horas es lo mínimo que necesito para tener un beneficio incluso de mi alimentación. Lo segundo es empezar... Mira tú, qué bueno lo que acabas de decir, las embarazadas también necesitan ese tiempo. Sí, justamente, porque están produciendo tantos elementos que el cuerpo necesita limpiarse de lo mismo y descansar de todo ese proceso de producción. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es empezar a entender que, de nuevo, el ayuno significa estar sin, y en este caso estamos hablando del alimento, pero también significa estar sin esta comodidad adicional. Entonces, mi siguiente recomendación es permitir suficiente espacio entre comidas, por lo menos 3 horas entre comidas.
¿sí? Si es que voy a tener mis 3 comidas. Y después puedo ir probando qué pasa si es que no desayuno, por lo menos una vez a la semana o una vez a la semana, una vez al mes. Ujú, ¿Sí? ujú. Es la manera más noble de empezar a probar el ayuno y ver que no estamos tan dependientes de lo que comemos, de que mi cuerpo tiene muchas capacidades de regenerarse, de sobrevivir. A la final es una práctica tan milenaria y no porque nuestra población hace tantos milenios era enferma, sino que más bien era un proceso de regenerativo. Es un proceso que le ayuda al cuerpo a volver a fortalecerse incluso de alguna manera. Y con la práctica actual del ayuno, la que se conoce más, que son estas 16 a 8 horas, o tal vez el ayuno de 24 horas una vez a la semana, o incluso hay lo que se llaman dietas que hacen mímica del ayuno, que son planes estructurados que me dan todos los nutrientes y solo tienen 500 calorías durante 5 días y se acabó. Entonces, hay bastantes prácticas, pero con la idea de que queremos dar al cuerpo ese espacio de regeneración. Ujú, Entonces, ujú. si es que no voy a hacer de esto una práctica continua, lo que necesito por lo menos es soportar a mi cuerpo de esta manera, por lo menos una vez al año, comprometiéndome, ¿sí? Entonces pensemos tal vez en la época de la cuaresma o en una época después de muchos excesos, por ejemplo. No hay nada mejor que permitir que el cuerpo se recupere, descanse, se regenere y ganemos esta flexibilidad metabólica, que es la que tiene efectos positivos sobre la diabetes. Ganemos esta regeneración celular y limpieza celular, que es la que tiene efectos positivos sobre el cáncer y la neurodegeneración. Ujú. Entonces, viene un poco de, tengamos ese respeto con el cuerpo y entendamos que el alimento no me controla, sino yo controlo mi alimento. Y para empezar, una de las cosas que yo me planteé, por ejemplo, que puedo compartir con nuestra audiencia, es primero tengo que comer bien y luego plantearme el ayuno. Porque si como mal y creo que con el ayuno voy a mejorar esos pecados que me como, o Exacto. después del ayuno voy a comer comida procesada, comida con ultra, no sé, preservantes, conservantes, no es que vamos a tener muchos efectos positivos, ¿no? Yo creo que primero es No, aprender a exacto. alimentarnos de la mejor manera, sanamente, con alimentos vivos. Exacto, porque justamente si es que no tengo una alimentación limpia ya, es cuando tengo molestias y problemas con el ayuno. Mm, Entonces, ujú. vamos de nuevo, es dejar ese espacio entre la cena y el desayuno, permitir suficiente espacio entre comidas, entonces dejar de picar y obviamente limpiar mi alimentación, que la mayoría de alimentos, o sea, pueda reconocer de dónde vienen y qué es lo que estoy metiéndome en la boca, Ujú. pueda reconocer todos los sabores y no saber esto sabe a color rojo número 4, Ah, sino más bien, terrible. Además que sino más bien, los colorantes vienen del petróleo, los colorantes que están en la comida, no es sí, que son exacto, colorantes vegetales, son colorantes que son no. derivados del petróleo. Es terrible, es lo tóxico que nos podemos meter en el cuerpo. Exacto, entonces es súper importante, como digo, va un poco en el sentido de respeto al cuerpo, ¿sí? Y permitir que el cuerpo tenga la oportunidad de regenerar su sabiduría propia, de regenerarse. Al final se dice que el secreto mejor guardado de la medicina es que el cuerpo tiene toda la capacidad de regenerarse solo. Entonces tenemos que permitir ese espacio con nuestras decisiones del día a día. Con lo que comemos. Somos lo que comemos. Es algo muy, muy utilizado y a veces se lo ha usado hasta incluso como broma, pero de verdad es eso, ¿no? Somos lo que comemos y nos enfermamos precisamente por lo que nos metemos al cuerpo y por nuestros hábitos. Quiero agradecerte mucho, Gaby, por habernos dado este espacio en este podcast el día de hoy. Quiero que le cuentes a la audiencia dónde te encontramos en redes sociales, cómo estás. Gracias, a mí me encuentran como DR, doctora Gabriela Moreno en Instagram, la página con el mismo nombre, y por ahí me pueden encontrar. Yo no tengo problemas con que me contacten directamente, más bien me encanta que me escuchen, espero llegar con mi mensaje a la mayor cantidad de gente que pueda. A la final, mi profesión se trata de brindar salud y eso es lo que quiero.
Y es un servicio. Y me encanta porque no sé si tienes página web o también Facebook, pero en Instagram, que es la única red que La yo tengo, misma. Ujú, a la misma en Facebook. Y ujú. en Instagram, que es mi única red, tengo Twitter también, pero la que más soy activa es en Instagram. Tú haces lives todas las semanas, estás en contacto con algún tema, estás hablando siempre de algún tema de salud, por supuesto, obvio, que nos puede servir y es así como yo fui involucrándome en tus lives y escuchándote toda la información que estás ofreciendo de manera gratuita a la gente que quiere escucharte, así que les invito a nuestros oyentes a que te sigan, a la doctora Gabriela Moreno en Facebook e Instagram. Y bueno, y qué lindo que estés abierta también a recibir consultas internas. Gabriela vive en Colorado, en Estados Unidos. Pero bueno, el mundo digitalizado nos permite ponernos en contacto como en este momento y también podernos describir internamente. Así que gracias por ese ofrecimiento y estar siempre abierta. Con mucho gusto y gracias por la invitación. No, un placer.